Antes de sumergirnos en esta emocionante historia, si aún no te has suscrito al canal, no pierdas tiempo. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para estar al tanto de todas las historias inspiradoras que estamos creando. Aquí compartimos narrativas que desafían el statu quo, inspirando la reflexión y la acción. No te pierdas ninguna actualización. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje transformador. Prepárate para una historia que te conmoverá y te hará cuestionar todo lo que sabes. En un pequeño pueblo rural de México, donde las tradiciones aún pesan mucho sobre los jóvenes, Rodrigo Silva llevaba una vida tranquila, pero sin grandes expectativas. Era un hombre sencillo, de familia respetada, pero con un creciente deseo de escapar de las ataduras de la sociedad que lo rodeaba. A sus 30 años seguía soltero, algo inusual para su edad en ese pequeño pueblo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando doña Beatriz, una de las matriarcas más influyentes de la ciudad, decidió que Rodrigo debía casarse con su hija, Mariana. La presión para aceptar el matrimonio era enorme. Doña Beatriz era una mujer poderosa con conexiones que podían garantizarle a Rodrigo una posición prominente en el futuro, pero el precio era alto. Mariana, su hija, era vista por todos como una mujer difícil, solitaria y algo excéntrica. Nadie en la ciudad imaginaba que alguna vez se casaría, y mucho menos con un hombre respetable como Rodrigo. Rodrigo, sin embargo, nunca tuvo el deseo de complacer a los demás ni de seguir las reglas de la sociedad. Pero la presión familiar y las consecuencias de no casarse con Mariana comenzaron a agobiarlo. Constantemente le recordaban que su vida se estancaría sin una alianza con doña Beatriz. Agobiado por las expectativas y la amenaza de perder su posición social, aceptó el matrimonio a regañadientes. Mariana, por su parte, parecía ajena a toda la situación. No era la típica damisela esperando a su príncipe azul. No le interesaban los rumores que circulaban sobre ella. Su mirada estaba fija en algo más allá de las convenciones sociales, algo que ni siquiera ella misma comprendía del todo. Todo el pueblo hablaba del matrimonio forzado, pero nadie sabía con certeza qué sentía Mariana. Las conversaciones siempre giraban en torno a Rodrigo, a lo que haría, a cómo aceptaba la presión. Pero pocos prestaban atención a que Mariana lidiaba con su propia opresión. La ciudad de San Miguel de Allende, en México, era un lugar donde el pasado y el presente coexistían en tensa armonía. Las calles estrechas y sinuosas estaban bordeadas de casas de colores brillantes con techos rojos que parecían fundirse con las montañas del fondo. El aroma de la comida casera, el lejano sonido de las guitarras en las festividades religiosas y la constante presencia de ancianos reunidos en las plazas conformaban la escena que Rodrigo conocía desde su infancia. Era un lugar tradicional, donde las familias se conocían desde hacía generaciones y donde cada paso podía ser observado y comentado. Rodrigo siempre mantuvo una relación distante con su pueblo natal. Aunque respetaba sus tradiciones y la historia que representaba, nunca se sintió del todo en casa. Sus amigos de la infancia se habían casado jóvenes, con esposas que no conocía bien, y ahora estaban más involucrados con sus propias familias que con él. Por un lado, esto lo hacía sentir cómodo, ya que siempre había sido un hombre solitario, pero por otro, se sentía atrapado en esa vida. Mariana, en cambio, era un misterio para todos. Los habitantes del pueblo la veían como alguien que nunca encajaba. Poseía una belleza peculiar, pero algo en su personalidad la distanciaba de los demás. Hija de doña Beatriz, una mujer temida y admirada a partes iguales, Mariana no se ajustaba a las expectativas de la sociedad. Poseía una inteligencia y una sensibilidad que pocos comprendían, lo que la aislaba aún más. La veían como una forastera,
alguien que no encajaba en el rol de esposa sumisa que la sociedad quería que fuera. Pero tras su fría fachada, se escondía una mujer de corazón inquieto, alguien que cuestionaba las normas que le imponían. Mariana pasaba sus días inmersa en libros y filosofías antiguas, intentando encontrarle un sentido a su vida que no estuviera limitado por las cadenas de las expectativas sociales. Sabía que su madre quería casarla con Rodrigo por una razón muy práctica: asegurar la continuidad del linaje y la posición de la familia en la ciudad. Mariana, sin embargo, presentía que algo estaba a punto de suceder. Algo que no podía prever, pero que lo cambiaría todo. Mientras Rodrigo veía el matrimonio como una obligación, Mariana ya empezaba a vislumbrar las posibilidades de este acuerdo. Para ella no se trataba de casarse con un hombre que le atrajera o al que amara, se trataba de algo más profundo, algo que solo ella podía comprender. Sabía que, de alguna manera, a ella y a Rodrigo los conectaban fuerzas que iban más allá de las simples convenciones sociales, pero no sabía qué significaba exactamente esta conexión. La cultura y los valores mexicanos estaban profundamente presentes en la vida de ambos, especialmente el concepto de honor y respeto por las generaciones pasadas. Para Rodrigo, la presión de la familia de Mariana representaba la expectativa de cumplir un rol en una sociedad que no perdonaba a quienes se desviaban de la norma. Para Mariana, la tradición era una prisión. Quería más, pero aún no sabía cómo ni por dónde empezar. La vida de Rodrigo y Mariana pareció seguir un rumbo predecible tras el anuncio de su matrimonio. Lo que debería haber sido una unión forzada por conveniencia se convirtió en una silenciosa batalla de voluntades y deseos no expresados. Durante las semanas siguientes, Rodrigo comenzó a sentirse cada vez más incómodo con la situación. Tenía buenas intenciones, pero la presión era abrumadora, y la idea de casarse con alguien tan distante de sus sentimientos le pesaba como una piedra. Sentía que no podía desafiar a su familia ni a la presión de la sociedad. Al mismo tiempo, algo en Mariana lo desafiaba de una manera que no podía comprender. Parecía ajena a la situación. Pasaba las mañanas en silencio, leyendo libros, y por las tardes daba largos paseos por las colinas que rodeaban la ciudad. Mientras Rodrigo lidiaba con el peso de la tradición, ella buscaba algo que él no comprendía. Las interacciones entre ambos eran mínimas, y cuando ocurrían, estaban marcadas por una incomodidad palpable. Mariana, por su parte, no tenía intención de someterse pasivamente al matrimonio. Sabía que las expectativas eran altas, pero algo en su interior se resistía al rol que se le había asignado. No quería ser la esposa obediente que todos esperaban. Casarse con Rodrigo era una necesidad, pero no creía que él debiera definir su vida. Sin embargo, Mariana tenía un secreto, algo que se había guardado para sí misma. La sensación de que algo grandioso estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de su vida, era algo que sentía a diario. La idea de casarse con Rodrigo, aunque práctica, no parecía ser la respuesta a su inquietud. Una noche, durante una fiesta organizada por doña Beatriz, el conflicto finalmente tomó forma. Rodrigo estaba en el balcón contemplando las estrellas cuando Mariana se acercó en silencio. Estaba pálida, con la mirada fija en un punto lejano, como si estuviera en otro lugar. ¿No te das cuenta, Rodrigo?, dijo con voz suave, pero cargada de profundo significado. Este matrimonio no se trata solo de nosotros, se trata de lo que nuestra ciudad espera de nosotros, lo que todos esperan, pero en el fondo ambos sabemos que es mentira. Rodrigo la miró sorprendido, sin saber cómo reaccionar. Nunca la había oído hablar de la situación con tanta franqueza y franqueza. Por un instante, vio algo en sus ojos que nunca antes había notado, una ira contenida, pero también una profunda tristeza. «No sé a qué te refieres», respondió,
intentando mantener la calma. Solo hago lo que se espera de mí. Eso es, dijo con un suspiro. Estás haciendo lo que se espera de ti y yo estoy intentando encontrar la manera de ser más que eso. Lo que comenzó como una simple conversación sobre la familia y las expectativas sociales se transformó en una confrontación silenciosa entre ambos. Mariana no solo desafiaba a Rodrigo, sino también los límites de su propia existencia. Quería más, pero aún no sabía qué. Mientras tanto, Rodrigo se encontraba cada vez más atrapado en una situación que parecía no tener salida. ¿Qué quería realmente? La respuesta parecía oculta y no la encontraba. La tensión aumentaba a medida que se acercaba la boda. Rodrigo se preguntaba qué sería de él, de Mariana y de todos los involucrados en este drama silencioso, y Mariana parecía cada día más distante, inmersa en algo que él no podía ver. Pero lo que Rodrigo no sabía era que Mariana estaba a punto de hacer algo que lo cambiaría todo. A medida que se acercaba la boda de Rodrigo y Mariana, la tensión no se limitaba solo a la pareja. La ciudad de San Miguel de Allende bullía con los preparativos de la unión, y las conversaciones sobre la boda llenaban cada rincón. Doña Beatriz, a pesar de su imponente posición, estaba cada vez más ansiosa, consciente de que el matrimonio significaba no solo una unión personal, sino también el fortalecimiento de su influencia en la ciudad. Para ella, se trataba de mantener el poder, de preservar el legado de su familia. Al mismo tiempo, el secreto de Mariana comenzó a manifestarse de maneras cada vez más extrañas. Pasaba horas sola, alejada de las festividades y los preparativos de la boda. Sus pensamientos estaban en otra parte, en una búsqueda que ya no podía ocultar. Empezaba a comprender que la solución a su vida no vendría de Rodrigo, sino de algo que ella misma necesitaba descubrir sobre sí misma. Las caminatas solitarias por las colinas y los libros que leía a escondidas comenzaron a dar forma a una verdad inquietante que la consumía. Rodrigo, por su parte, empezaba a sentirse cada vez más presionado por la situación. Aunque intentaba mantener la compostura y cumplir con sus obligaciones sociales, el peso de la responsabilidad estaba afectando sus relaciones con amigos y familiares. Su mejor amigo Ernesto notó el cambio en su comportamiento y una noche, mientras bebía, lo tomó aparte en la plaza y le preguntó con tono serio: «Rodrigo, ¿qué haces? ¿De verdad quieres casarte con Mariana?» Rodrigo no sabía qué responder. Sabía que no quería continuar la unión, pero al mismo tiempo no veía una alternativa viable. Ernesto, quien se había casado con una mujer a la que amaba unos años antes, no entendía la postura de Rodrigo. «Eres un hombre libre, Rodrigo. No dejes que todos decidan por ti. No dejes que tu vida se convierta en una prisión por una tradición obsoleta. Mariana, bueno, es una mujer muy valiente, pero ¿de verdad estás dispuesto a vivir con ella?» Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Rodrigo durante días. Empezó a cuestionar todo lo que había aceptado hasta entonces, las expectativas de su familia, la presión social, incluso el matrimonio mismo. Sentía que algo andaba mal, algo que no lograba identificar. Pero había algo más que desconocía, algo que Mariana estaba a punto de revelarle. Mientras tanto, Mariana experimentaba una transformación interna. Su búsqueda personal la estaba llevando a un punto de quiebre. Ya no veía su matrimonio con Rodrigo como una carga, sino como una oportunidad para lograr algo grande, algo que nadie en su familia ni en la ciudad podía imaginar. Buscaba poder. No el poder de una posición social, sino el poder de liberarse por completo de las ataduras de sus orígenes. Una noche, mientras Rodrigo estaba en casa recibiendo otra visita de sus padres, recibió una carta. Era de Mariana. La abrió con curiosidad, pero el contenido lo dejó atónito.
Mariana lo invitaba a una reunión secreta en su jardín donde le haría una revelación importante. Fuera lo que fuese, sabía que no podía ignorarla. Algo estaba a punto de suceder, y la presión para tomar una decisión se estaba volviendo insoportable. Mariana estaba a punto de dar un paso audaz, y Rodrigo se encontraba en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Pero lo que no sabía era que la verdad sobre su vida y el futuro que imaginaba estaba a punto de cambiar por completo. La noche en que Mariana se había puesto, Rodrigo llegó a su jardín con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. La luna llena iluminaba suavemente el espacio, creando una atmósfera casi mágica, pero a la vez tensa. La fresca brisa nocturna mecía suavemente las hojas de los árboles, como si susurrara antiguos secretos. Mariana lo esperaba, como una sombra, en un rincón apartado del jardín. «Viniste», dijo Mariana con voz firme pero tranquila, como si ya supiera que él venía. Sus ojos, normalmente insondables, ahora estaban llenos de algo más profundo, una determinación que Rodrigo nunca había visto. «Claro que vine», respondió, intentando disimular su nerviosismo. «¿Qué quieres decirme, Mariana? ¿Qué pasa?» Mariana guardó silencio un momento, mirando al cielo, como si buscara una respuesta en las estrellas. «Rodrigo, estás atrapado», dijo finalmente. «Y yo también, pero no te das cuenta. Nuestros destinos están controlados por algo mucho más grande que nosotros, algo que nos aprisiona». Rodrigo frunció el ceño, confundido. No entiendo». «No necesitas entenderlo todavía», respondió con una sonrisa enigmática. «Pero lo que voy a decirte lo cambiará todo. No se trata solo de nosotros dos, del matrimonio. Hay una fuerza aquí, en nuestra ciudad, algo invisible, y he descubierto el secreto». Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Qué estaba diciendo? «¿Qué descubriste, Mariana?» Mariana dio un paso al frente y, con un gesto repentino, reveló una pequeña caja de madera antigua y con un intrincado tallado. Se la entregó a Rodrigo. «Dentro de esta caja está el secreto que nuestra familia ha guardado durante generaciones, la clave de todo lo que está sucediendo. Lo que no sabes, Rodrigo, es que esta boda no es solo una boda». Rodrigo miró la caja, sintiendo una creciente inquietud. La abrió con vacilación. Dentro había un pequeño pergamino, amarillento por el tiempo. Lo desenrolló y leyó en silencio. Las palabras eran antiguas, escritas en un idioma que no reconocía, pero al recorrerlas con la mirada, algo se agitó en su interior. Parecían poseer un extraño poder, algo que le conmovió de una forma inexplicable. Esto es imposible», dijo con voz temblorosa. «¿Es una maldición?» «No exactamente», respondió Mariana con la mirada profunda. «Esto es una promesa, una maldición, y a la vez una liberación. Lo que nuestra familia ocultó fue la verdadera razón por la que nos obligan a casarnos. El secreto no está en lo que nos imponen, Rodrigo. Está en lo que podemos elegir hacer con ello». Rodrigo la miró atónito, intentando asimilar lo que decía. Al principio no lo entendió, pero poco a poco una terrible verdad empezó a asomar la cabeza. El matrimonio no se trataba solo de cumplir los deseos de sus familias, de mantener las tradiciones. Estaba siendo manipulado, guiado por una fuerza ancestral, algo que jamás había imaginado. Mariana estaba ahora más cerca, con la mirada fija en él, como si viera algo más que su rostro. «Lo que hagas ahora, Rodrigo, es la clave para cambiar el rumbo de todo. No estás atado a esta ciudad, a estas expectativas, a esta vida. La verdadera libertad está aquí», dijo, poniéndose la mano sobre el corazón. Rodrigo la miró, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Miedo, curiosidad, ira.
La ciudad entera parecía construida sobre mentiras, sobre un ciclo interminable de conformidad, y él era el centro de todo. Pero al mismo tiempo, lo que Mariana le decía era algo que jamás podría haber imaginado. ¿Tú quieres que lo rompa todo?, preguntó con voz casi inaudible. Mariana asintió lentamente. Sí, si tienes el coraje, Rodrigo, todo puede cambiar, pero tienes que elegir ahora. Rodrigo volvió a mirar el pergamino, sintiendo un peso inmenso sobre sus hombros. Nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado y profundo. La presión de su familia, las expectativas de todos, finalmente se disipaban, y comenzaba a comprender la verdadera naturaleza de lo que sucedía a su alrededor. Tras la revelación en el jardín, Rodrigo se sintió confundido, pero también con una renovada claridad. El pergamino en sus manos, con palabras que parecían resonar en su mente, era la clave de todo. Mariana tenía razón, no solo estaba atrapado por la sociedad ni las expectativas familiares, algo mucho más importante estaba en juego. Pero ¿qué hacer con esta información? ¿Qué significaba para él, para Mariana, para todos los que lo rodeaban? En los días siguientes, Rodrigo no pudo dormir bien. Intentaba procesar la verdad que Mariana le había revelado, y el impacto de este descubrimiento resonaba en cada fibra de su ser. Pero también pesaba la culpa, la traición. Sabía que la decisión que tomó tendría consecuencias no solo para él, sino para todos los involucrados en la trama de su vida. Su futuro estaba a punto de reescribirse irreversiblemente. Mariana, por su parte, parecía en paz con su decisión. Lo había retado a tomar una decisión y sabía que tendría que decidir si seguir el camino de la tradición o atreverse a romper con todo. Ella también sentía la presión, pero en su corazón había una extraña sensación de alivio. El secreto, finalmente revelado, la liberó de una vida de convenciones y expectativas. Ahora estaba dispuesta a luchar por lo que sentía que era su destino, incluso si eso significaba destruir los cimientos que sostenían la vida de su familia. Mientras Rodrigo se debatía con sus propias reacciones, el pueblo empezó a murmurar. La noticia de que algo andaba mal con la boda se extendió rápidamente, aunque nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Doña Beatriz, cada vez más preocupada, empezó a presionar a Rodrigo, exigiéndole que se comprometiera de una vez por todas, sin más vacilaciones. Pero lo que ella no sabía era que la presión que ejercía sobre él lo estaba alejando aún más de la idea del matrimonio. En vísperas del gran día, Rodrigo tomó una decisión. Volvería a casa de Mariana, pero esta vez para confrontarla, para comprender de una vez por todas el verdadero significado de esa revelación. Ya no podía vivir con las dudas y los secretos que lo atormentaban. Al llegar a su casa, la escena que lo esperaba fue sorprendente. Mariana estaba lista para irse, con una maleta junto a la puerta. Lo miró con una mezcla de curiosidad y determinación. «Por fin llegaste», dijo sin sorpresa, como si ya supiera que tomaría esa decisión. «Sabía que lo entenderías. Sabía que sentirías la necesidad de venir». Rodrigo se quedó atónito, sin saber cómo reaccionar. «¿Te vas? ¿Sin más explicaciones?» «Sí», respondió con voz tranquila y firme. «Ya te he dado todas las explicaciones que necesitas. El secreto está contigo ahora. Lo que hagas con él es tu decisión. Pero ya no puedo vivir aquí. Ya no puedo formar parte de este ciclo. Si quieres seguirme, es tu decisión. Si no, también está bien». Rodrigo la miró confundido. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. «No sé qué hacer, Mariana. No sé si soy capaz de hacer lo que me pides». Mariana suspiró. «Lo que te pido no es que seas un hombre diferente, Rodrigo. Es que seas quien siempre debiste ser. Tienes que elegir quién eres de verdad, sin las ataduras de esta ciudad, de esta vida que intentaron imponerte».
Sus palabras resonaron en su mente mientras la veía recoger su maleta y marcharse sin mirar atrás. Estaba a punto de perderlo todo. Pero tal vez, solo tal vez, eso era lo que realmente necesitaba. Tras la partida de Mariana, la ciudad de San Miguel de Allende le pareció aún más asfixiante a Rodrigo. Caminaba por las calles y cada rincón, cada mirada, parecía cargada de expectativas que ahora se negaba a seguir. La presión que una vez lo había aprisionado ahora parecía irrelevante. Tenía el secreto, la llave de su libertad, pero ¿qué hacer con ella? No era tan sencillo casarse con Mariana ni seguir el camino que su familia le había trazado. La verdadera batalla se libraba en su interior. En los primeros días, tras la partida de Mariana, Rodrigo se recluyó, reflexionando sobre todo lo sucedido. Sabía que necesitaba cambiar, que ya no podía vivir a la sombra de las expectativas ajenas. La ciudad, con sus valores antiguos y rígidos, ya no parecía su hogar. Se estaba convirtiendo en una versión de sí mismo que apenas reconocía, y eso lo asustaba. Pero entonces tuvo una revelación. Fue a visitar la casa de su infancia, una pequeña construcción de madera al final de la calle principal. Al entrar, lo envolvió una sensación de nostalgia, pero al mismo tiempo, el lugar parecía vacío, como si se despidiera de algo que nunca volvería a ser igual. Su padre había fallecido hacía unos años y su madre vivía ahora con su hermana, pero Rodrigo sintió la necesidad de volver allí, al menos para comprender lo que significaba para él. Mientras exploraba las habitaciones que guardaban tantos recuerdos dentro de la casa, encontró algo inesperado. Un viejo diario de su madre, escondido tras una estantería. Lo abrió con cuidado y, al hojearlo, leyó algo que desconocía. Su madre también había sido obligada a contraer un matrimonio concertado y ella misma se había rebelado, pero de una manera diferente. Había hecho sacrificios y no se había rendido a un destino que no había elegido. Rodrigo sintió una conexión inesperada con ella, como si en ese momento finalmente comprendiera el camino que había elegido, el camino de la libertad. Fue entonces cuando se dio cuenta. La verdadera superación no solo provenía de romper las cadenas de las expectativas sociales, sino de aceptar su propia humanidad, con sus defectos, miedos y decisiones. No necesitaba ser el hombre que todos esperaban, ni vivir para complacer a los demás. Podía ser algo más, algo propio. Pero este viaje requería valentía, algo que apenas comenzaba a comprender. Mientras tanto, Mariana, ahora lejos de San Miguel de Allende, comenzó a forjar su propio camino. La ciudad que había dejado atrás parecía una prisión, pero lo que no sabía era que la libertad que buscaba estaba dentro de ella. En su viaje al norte conoció otros lugares, otras personas, y en cada uno descubrió más sobre sí misma. No huía, sino que se encontraba. Era como si la presión de ser alguien que no era la hubiera moldeado en algo nuevo, más auténtico. Se involucró en trabajo voluntario en comunidades necesitadas y su visión del mundo comenzó a expandirse. Ahora comprendía que el cambio no solo ocurriría en San Miguel, sino en cualquier lugar donde estuviera dispuesta a marcar la diferencia. El matrimonio que había rechazado no era su destino, pero el camino que ahora seguía, sin ataduras ni expectativas, era lo que realmente la hacía sentir viva. Rodrigo, a su vez, comenzó a actuar con mayor conciencia. Se distanció de las fiestas y reuniones sociales de la ciudad, centrándose en sus pasiones y en lo que realmente quería hacer con su vida. Buscó mentores, personas que lo inspiraran, y comenzó a trabajar en proyectos de cambio social, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido a emprender. La ciudad seguía ahí, con sus valores y tradiciones, pero Rodrigo ahora se veía a sí mismo como un agente de cambio, no solo como alguien a merced de las circunstancias. Aunque físicamente distantes,
Ambos seguían un camino similar, un camino de autodescubrimiento y transformación. Ambos enfrentaban sus miedos, inseguridades y decisiones pasadas, pero la verdadera transformación residía en cómo se veían ahora a sí mismos y al mundo que los rodeaba. La libertad no se alcanzaba simplemente huyendo de algo, sino confrontando las propias limitaciones y, aún más importante, comprendiendo lo que significaba realmente vivir para uno mismo. Con el tiempo, Rodrigo comenzó a sentir una transformación interior. Se distanció de todo lo que lo había frenado hasta ese momento. Las críticas de la ciudad, las presiones de su familia, su matrimonio con Mariana, pero la decisión de seguir su propio camino tuvo sus consecuencias. Con el paso de los días, sentía crecer el peso de la soledad. La ciudad, aunque familiar, parecía cada vez más lejana, como si de hecho se desconectara de todo lo que conocía. Pero una parte de él sabía que era la decisión correcta. Estaba reconstruyendo su vida pieza a pieza, y cada pequeña victoria lo acercaba a su verdadera identidad. Empezó a involucrarse en movimientos sociales y a trabajar en proyectos que apoyaban a la juventud de la ciudad, animándola a pensar más allá de las tradiciones y las expectativas. Mariana, por otro lado, continuó su viaje de autodescubrimiento. Había encontrado un propósito mayor en su vida, una dirección que ya no implicaba las limitaciones de la ciudad y su familia. Se sentía más fuerte y segura cada día. Sin embargo, una sensación inquietante comenzó a atormentarla. Aunque había decidido distanciarse de todo lo que la frenaba, algo en su interior le decía que aún no había completado su camino. Lo que había dejado atrás no era solo un matrimonio forzado. Había algo más profundo, algo que aún necesitaba resolver. La tensión comenzó a intensificarse cuando Rodrigo recibió una carta de su madre. Su contenido no era solo un mensaje de añoranza, sino una advertencia. Rodrigo, nuestra ciudad nunca te aceptará del todo. Te estás distanciando demasiado, y lo que no te das cuenta es que las decisiones que tomas afectan a todos los que te rodean. No puedes escapar del destino que te espera. Esas palabras lo atormentaban. Sabía que su madre hablaba con buenas intenciones, pero también sentía que seguía atrapada en una vieja mentalidad. La ciudad no le permitiría ser libre. Las decisiones que había tomado hasta entonces habían sido importantes, pero aún quedaba una última batalla por librar. Una batalla que no podía ganar solo. Mariana también recibió una carta. Era de su madre, doña Beatriz, quien, con su característico estilo de presión, la instaba a regresar a la ciudad. No puedes huir para siempre, Mariana. Tu familia te necesita. Lo que hiciste al dejarlo todo atrás tendrá consecuencias, y es hora de afrontarlas. Mariana sintió una mezcla de ira y tristeza. Sabía que la verdadera lucha no era contra su madre, sino contra el peso de la tradición que representaba la ciudad. ¿Qué quería realmente? ¿Estaba lista para afrontar lo que había dejado atrás? ¿O aún le quedaba mucho por aprender sobre su propia libertad y poder? Mientras Rodrigo y Mariana seguían sus caminos de transformación, sus destinos comenzaron a entrelazarse de forma inesperada. La ciudad de San Miguel de Allende, con su ritmo lento y tradiciones inmutables, estaba a punto de ser sacudida por un acontecimiento inesperado. Rodrigo estaba listo para enfrentarse al sistema que lo había encarcelado. Mariana, a su vez, sintió que su camino de superación personal estaba a punto de alcanzar un punto de inflexión. Ambos sabían que el clímax se acercaba, pero lo que significaba seguía siendo un misterio. ¿Estarían preparados para lo que estaba por venir? ¿Qué sucedería cuando el peso de las expectativas y las fuerzas del pasado chocaran con el coraje de seguir sus propios caminos? El tiempo se agotaba, se acercaba la hora de la verdad, y sin importar las decisiones que tomaran, Rodrigo y Mariana tendrían que afrontar las consecuencias de sus propios destinos.
Estaban listos para afrontarlas. El gran día había llegado. San Miguel de Allende, con sus calles estrechas y plazas bulliciosas, parecía congelado en el tiempo, como a la espera de algo grandioso. Rodrigo, sin embargo, ya no estaba atado a la ciudad que una vez lo había aprisionado. Había tomado su decisión y sabía que no podía volver atrás. Se vistió de gala, pero la sensación de inquietud era innegable. Ya no era un hombre que seguía las reglas, sino un hombre a punto de romperlas de una vez por todas. Mariana, por su parte, se encontraba en un lugar secreto, lejos de la mirada vigilante de su familia. Sabía que la decisión de regresar a la ciudad sería difícil, pero sentía que era hora de afrontar las consecuencias de sus actos. El peso de la tradición y la familia aún pesaba sobre ella, pero algo en su interior le decía que esta batalla no se ganaría sin una confrontación directa. Rodrigo caminó hacia la plaza central, donde estaba a punto de celebrarse la boda. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era el miedo al compromiso lo que lo hacía temblar. Era la presión de toda una vida que se deshacía ante sus ojos. Cuando llegó al altar, su madre y doña Beatriz lo esperaban, con una mezcla de orgullo y expectación en sus ojos. La gente del pueblo también estaba allí, esperando el comienzo de la ceremonia, sin saber lo que realmente estaba a punto de suceder. Miró el altar y por un instante se quedó paralizado. Era como si reviviera una escena del pasado, una versión de sí mismo que ya no existía. Pero entonces vio algo que lo hizo tomar una decisión definitiva. Mariana estaba allí, pero no como él imaginaba. Estaba apartada, con mirada firme y expresión desafiante. No iba vestida de novia, sino con la sencilla ropa que había elegido para su nueva vida, una vida sin restricciones. Doña Beatriz miró a Mariana con enojo, pero también con un toque de desesperación. «¿Qué haces aquí?», gritó. «Estás destruyendo todo lo que hemos construido», pero Mariana no se dejó intimidar. Miró directamente a su madre y con voz firme respondió: «Estoy recuperando mi vida, madre, y eso incluye no casarme con alguien que no elegí. Rodrigo y yo ya no somos prisioneros de tus expectativas, ya no soy prisionera de mi propia historia». Rodrigo sintió un alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta. Miró a su madre y a doña Beatriz y sin decir palabra abandonó el altar. Se acercó a Mariana, quien lo miraba con una emoción que apenas podía comprender, pero que de alguna manera tenía sentido. «No sé a dónde voy», dijo Mariana, «pero sé que no puedo quedarme aquí». Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina y libre. «Yo tampoco lo sé, pero sé que no puedo volver atrás. Lo descubriremos juntos». Mientras la ciudad observaba en silencio, la pareja dio la espalda al altar y a las miradas críticas. Sabían que la ciudad jamás los aceptaría de nuevo, pero en ese momento no importó. Habían roto las cadenas que los ataban. La ciudad de San Miguel de Allende conservaría sus tradiciones y expectativas, pero Rodrigo y Mariana ahora pertenecían a un nuevo mundo. Eran libres. A medida que se alejaban de la plaza, el murmullo de la multitud se intensificaba, pero nada podía detener lo que había comenzado. Las puertas de la ciudad estaban cerradas para ellos, pero las puertas del mundo estaban abiertas y juntos estaban listos para caminar hacia un futuro donde sus decisiones serían verdaderamente suyas. Rodrigo y Mariana desaparecieron de la ciudad, pero sus acciones resonaron en todo San Miguel de Allende. La ciudad, que había sido escenario de tantas expectativas y tradiciones, ahora estaba dividida entre quienes aún creían en el peso de las convenciones y quienes veían la partida de la pareja como el comienzo de una nueva era. Rodrigo y Mariana viajaron durante meses, alejándose cada vez más de las raíces que habían intentado atraparlos. El viaje no fue fácil, y cada nuevo destino trajo desafíos. Pero con cada día que pasaba se sentían más fuertes, más unidos.
Las cicatrices de sus familias, de sus decisiones, comenzaron a sanar a medida que cada uno comprendía que la verdadera libertad residía en aceptarse tal como era, sin depender de las expectativas de los demás. Mariana, aunque aún sentía la presión de su madre y de la ciudad, comenzó a verse como una nueva mujer. Se dedicó a causas en las que creía, ayudando a comunidades en diversas partes de México, y encontró un propósito más profundo que simplemente luchar contra su herencia familiar. Desde el momento en que decidió irse de San Miguel, supo que la verdadera victoria no estaría en huir, sino en construir algo más grande, algo que naciera de su corazón. Rodrigo, por su parte, encontró un nuevo camino. Lejos de la vida que conocía, se involucró en proyectos que lo conectaron con otras personas que también se sentían fuera del sistema. Empezó a enseñar a los jóvenes la importancia de romper con las cadenas invisibles de la tradición, ayudándoles a comprender que la vida era más que una serie de obligaciones. Su experiencia le dio la autoridad para hablar sobre la superación de la adversidad y la utilizó para inspirar a quienes, como él, se sentían atrapados por algo más grande que su propia voluntad. Ambos sabían que nunca serían aceptados de nuevo en San Miguel de Allende, y eso ya no les preocupaba. Lo que una vez les pareció una prisión, ahora se revelaba como la clave de su transformación. La ciudad había sido un capítulo importante en sus vidas, pero ya no era el final de sus historias. Mientras caminaban juntos por los caminos del norte, sin saber exactamente dónde terminarían, se sonrieron. Ya no había certezas, pero había algo que nunca antes habían experimentado: la sensación de tener el control de sus propias decisiones, de sus propias vidas. Y con eso, sabían que, independientemente de lo que les deparara el futuro, estaban preparados para afrontarlo, porque la verdadera libertad no venía del destino, sino del coraje de forjar su propio camino. Años después, las historias de Rodrigo y Mariana se convirtieron en leyendas, susurradas por quienes recordaban sus nombres. La ciudad de San Miguel de Allende nunca los olvidó, pero tampoco los aceptó de vuelta. Sin embargo, en algún lugar más allá de las montañas, Rodrigo y Mariana encontraron paz. Con cada paso, se sentían más completos, más fuertes. El mundo fuera de la ciudad no era perfecto, pero para ellos había algo mejor que la perfección: la libertad. Y con el paso de los años, la pregunta de todos seguía vigente: ¿eran ellos los verdaderos héroes de su propia historia? Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué te pareció la experiencia de Rodrigo y Mariana? ¿Crees que la verdadera libertad reside en romper con las expectativas y las tradiciones? ¿O hay algo más que deberíamos considerar en nuestras decisiones? Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios. Si te identificaste con su lucha, comparte esta historia con tus amigos e inspíralos a cuestionar qué es lo que realmente los frena. El cambio comienza con una sola decisión, y quizás tu propio camino hacia la transformación apenas comienza.